más calmada, tal vez más, de una manera más dinámica, saliendo ya en vivo. Normalmente no hacemos esto, ¿no? De salir en vivo, de conectarnos, pero Dios mediante estamos tratando de hacerlo también de esta manera para más adelante, ¿no? Para más adelante poder seguir también avanzando en lo que es la obra del Señor. Así que, a ver, mis hermanos del Zoom, no sé si me pueden comentar, ¿está saliendo? Ahí los del Facebook, comenten, comenten, quiero Sí, saber eso. sí, está saliendo Oh, muy bien. ok, ok, gracias, 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 mi hermano. Bien, yo aquí en el Facebook estoy revisando y no me sale nada. Espero que esté saliendo. Estoy ahí con mis hermanos que también me están teniendo al tanto de lo que está pasando. Entonces, creo que sí, sí está saliendo, ¿no? Acá no lo veo, sinceramente, no lo estoy viendo si está saliendo, pero como mi hermanita me dijo que está saliendo, entonces vamos a confiar que es así y Dios también nos va a ir ayudando en todo lo que vamos a ir haciendo. Muy bien. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal de Facebook, Perspectiva Bíblica, un canal que hemos abierto de ayuda y comunión bíblica. Tenemos estudios amplios, tenemos estudios que estamos haciendo también para la gloria y alabanza de nuestro Rey, edificando al pueblo cristiano, ¿no? Edificando a ustedes que son la mies del Señor y por el cual Dios nos ha levantado a nosotros los siervos para poder ayudarles y compartir la palabra de Dios. Muy bien, hoy tenemos algo diferente, algo nuevo que estamos implementando en el ministerio y es acerca de algunos hermanos que nos han mandado videos, que nos han mandado preguntas, tanto textual como también preguntas por video, porque como ustedes saben, vivimos en un tiempo de redes sociales, vivimos en un tiempo en el cual la comunicación, los medios de comunicación están, están de, subiendo tal vez la información de todo tipo, ¿no? Y en todo ámbito. En este punto hablamos del mundo cristiano y en el mundo cristiano también hay videos que tal vez confunden a ciertos hermanos o tal vez tienen dudas acerca de ciertos videos, ¿no? Y hoy hemos querido tomar un video en el cual nos han escrito, nos han mandado algunos hermanos para poder también disolver algunas dudas y de una manera edificar a algunos también de ustedes que están, tal vez lo han visto este video, conocen a este hermano en la fe, pero tal vez tienen ciertas dudas acerca de ciertas posturas, acerca de ciertos textos que tal vez él saca en esta parte, ¿no? Él es un hermano conocido como Darío Salas, él es un hermano que ya no está en nosotros, sino que ya partió a la presencia del Señor, pero también este tipo de videos, hermanos, no lo hacemos con el afán de criticar, de atacar a la persona, no, ese nunca es nuestro afán, sino el afán o tal vez el propósito por el cual hacemos estos videos es para poder diferenciar lo que es el tema doctrinal, el tema de enseñanza. En ningún momento me van a escuchar a mí atacar a la persona o denigrarle, en ningún sentido es más, es un hermano en Cristo, pero tenemos que entender una cosa, ¿no? Que ciertos maestros, líderes, entre nosotros que tienen posturas buenas, que tienen enseñanzas buenas, pero carecen de ciertos puntos, en este caso escatológicos, donde tal vez confunden o tal vez no tienen un buen principio hermenéutico para poder interpretar correctamente la Biblia. Y así también a muchos hermanos que tal vez son niños, están empezando en la fe, pueden desviar en un sentido doctrinal o de enseñanza, ¿no? Él en este video habla acerca de escatología. Él es un hermano que habla acerca de escatología, es un conferencista, si no me equivoco, que ha recorrido muchos países latinos. Entonces él empieza a hablar acerca del milenio, empieza a hablar de los temas escatológicos como el anticristo, la marca de la bestia, los dos testigos, pero al finalizar, porque lo hemos visto el video completo, al finalizar hay un extracto que tal vez a los hermanos como que les levantó los oídos, dijeron, ¿qué pasó aquí? Porque él empieza a dar como que a pronosticar fechas de la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, quisiera que me acompañen a ver este video y podamos nosotros poder hacer una reacción a tal video para poder enseñar a ustedes en qué parte tal vez el hermano se ha podido equivocar o en qué parte estamos sacando el texto fuera de su contexto y en vez de hacer una exégesis estamos haciendo una eisegesis, ¿no? Entonces, pido por favor que me puedan acompañar a ver el video. Vamos a verlo en partes porque es mucha, mucha información, porque él maneja muchos textos y a mí mismo ya me causó un poco de confusión porque maneja muchos, muchos textos y es difícil al que está escuchando poder asimilar la información correctamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo
de pensamientos y de enseñanzas que te están llevando a un propio conocimiento y una propia conclusión en el sentido de la interpretación bíblica, ¿no? Pero vamos a ver un poco del video. Si algunos lo conocen, lo van a reconocer, pero vamos a solamente ver un pequeño extracto del video para poder ir aclarando paso por paso, ¿ya? Entonces, permítanme un momento. Vamos a configurar todo esto. Ahí los hermanos en Zoom me van a ir confirmando ya si se escucha o no, ¿ya? Vamos a compartir, vamos a ver el video. Ahí los hermanitos en Zoom me hacen un dedito así, ¿ya? Cuando se esté escuchando. Muy bien, escucharemos el video, a los que están sumándose, bienvenidos, y escucharemos una parte del video para poder ir desarrollando este video de acción. Muy bien. El diablo es preso durante 1000 años. Verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Te das cuenta que la cosa no termina y el diablo no es desatado en los 1000 años, sino después de los 1000? Veas el verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué le parece? Y todavía tiene tiempo, después que los 1000 años se cumplen, para engañar al mundo entero. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos ¿Qué de le la parece? tierra. Y después viene el juicio final cuando la tierra termina. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Vean ustedes entonces que la cosa es poquito más allá del 3000. Pero dice Marcos 13:30. Vamos a pausar ahí por un momento, ¿ya? Quiero que entendamos una cosa. Eh, Antes, ¿se ha podido escuchar, hermanos del Zoom? ¿Se ha escuchado bien? Ahí los que están en el Facebook, escríbanos, por favor, si se está escuchando bien, si se está Te escucho transmitiendo muy bien. bien. Te Ok, escucho muy bien. gracias, mi hermano. Entonces, esta primera parte vamos a desglosar un poco para entender el contexto de cómo está empezando y va a ir a un punto en el cual va a empezar a hablar acerca de posturas o tal vez acerca de acercamientos en cuestión de tiempo a la segunda venida de Cristo, ¿no? El hermano empieza normalmente a hablar acerca de la escatología y empieza a hablar de varios puntos, como lo dije anteriormente, pero llega a un punto en donde habla del anticristo, habla del, del encarcelamiento de Satanás por 1000 años, donde será apresado por un ángel, y hasta ese punto como que vamos a ir viendo bien las cosas, ¿no? Pero en este punto es donde tal vez muchos a esto les confunde porque él va a empezar a dar cifras, va a empezar a dar eh, años donde puede ocurrir la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, hasta este punto el hermano, él dice, muy bien, Satanás será atado 1000 años, correcto, Satanás después de los 1000 años será suelto y engañará, dice, a los confines de la tierra, correcto, y hasta ahí estamos viendo que todo va normal, pero si se han dado de cuenta, empieza ya a decir que cosa una cosa, ¿no? No va a pasar de los 3000, ¿no? Empieza ya a hablar de una cantidad, pero eso lo va a situar en un contexto. Escucharemos con calma esta segunda parte para ir también entendiendo cómo se va desarrollando su interpretación. 32 que el día y la hora nadie lo sabe. Y Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Y usted se va para Amós 3:7, primera a Tesalonicenses 5:2 y 5:4, Apocalipsis 3, no se olvide. Y usted nos ayuda con Mateo 25, versículo 6 en adelante. Lea. El cielo y la tierra pasarán. Ahí hay que hacer una pequeña pausa porque quiero aclarar una cosa, hermanos. En el estudio de la palabra de Dios,
cuando vamos a exponer la palabra de Dios, el alimento que se está dando al pueblo tiene que ser algo sólido, algo muy bien reforzado, muy bien preparado. La idea es enseñarle, no es tanto confundirles. Cuando vamos a enseñar, no podemos utilizar textos a la ligera, no podemos utilizar textos de manera rápida, continua, porque no estamos enseñando al pueblo para que ellos interpreten la palabra de Dios, sino que ellos se están acoplando a nuestra propia interpretación. Quiero que me entiendan una cosa, porque ahorita vamos a entrar a la avalancha de texto que dio. Cuando nosotros vamos a exponer la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a eh, compartir la palabra de Dios como buenos maestros, como buenos siervos del Señor, un punto clave que tú tienes que entender es que tú eres una ayuda al pueblo y que el pueblo, los hermanos, las hermanas, tienen que madurar en su comprensión bíblica. La idea no es que el pueblo acepte mi doctrina, sino que el pueblo pueda interpretar el texto en su contexto. Cuando yo enseño, cuando yo voy a preparar un tema escatológico, soteriológico, etcétera, yo tengo que enseñar al texto, al pueblo, lo que el texto está diciendo. A eso se le conoce como exégesis. La exégesis es que el texto nos va a dar la interpretación, el texto nos va a decir qué es lo que está queriendo decirnos y qué mensaje nos está trayendo. Pero cuando yo tomo un texto por acá, un texto por acá, un texto por acá, y traigo a mi propia interpretación y a mi propio método de estudio y saco un resultado, ¿qué estoy haciendo? Al pueblo le estoy enseñando mi resultado y estoy colocando bases y fundamentos de textos que están sacados fuera de contexto. Y lo que yo hago, ¿qué es? Confundir al pueblo. Es lo mismo que hacen los reformados, porque los reformados y calvinistas apuntan una cosa, ¿no? Que es la elección de Dios soberana, ¿no? Que Él eligió a hombres y mujeres desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y para eso, ¿qué utilizan? Te van a Romanos 9, Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 1, Primera Tesalonicenses capítulo 4, y te llevan a pasajes así, rápidos, ¿no? Vamos aquí, luego vamos allá, luego aquí, ¿te das de cuenta? Dios eligió. Entonces uno se confunde y dice, ¿verdad? Dios sí eligió porque está utilizando textos bíblicos, pero tú como maduro en la fe, como creyente en la fe, tú tienes que tener el espíritu bereano, decir, un momento, yo voy a ver si realmente lo que tú me estás diciendo es bíblico y no decir amén a lo que sea que estemos escuchando. Recuerda que texto sacado de su contexto es un pretexto, como mayormente lo conocemos, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que aprender hoy, el día de hoy, a madurar en su estudio bíblico, a reconocer cómo el texto se está interpretando. Alguien dijo ciertamente que la mejor interpretación es la Biblia misma. La Biblia nos va a enseñar lo que él quiere decir, ¿no? Entonces, cuando utilizo textos por acá, puedo hacer un tema cualquiera, solamente utilizando textos, incluso puedo llevarlo a la herejía, al pecado. ¿No te das de cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos textos sueltos sin utilizar el contexto. Repito una vez más, muchas de las sectas hacen ese tipo de cosas, ¿no? Utilizan un texto, se lo traen para su propio pensamiento y a la gente le hacen pensar que ese texto está diciendo lo que ellos quieren que diga, pero no. Y hoy un poco vamos a aclarar y ver el texto en su contexto, no para que tú te amoldes a lo que yo estoy pensando, a mi manera de interpretar, no, para que tú y yo juntos veamos cómo el texto se va a dejar interpretar solo y si está apuntando a ese pensamiento o está apuntando a otro pensamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos texto suelto. Y ese es el problema hoy en día, amados hermanos, ¿no? Que no se está manejando la exposición o la predicación expositiva. Hemos sido acostumbrados a la predicación temática. La predicación temática es cuando tengo un tema y saco textos para poder afirmar mi tema que estoy trayendo a la congregación. Y a eso nos hemos acostumbrado. La mayoría de los pastores y líderes no conoce de la predicación expositiva y no la practica. Y eso es triste porque cuando la predicación expositiva es predicada en un libro, en su contexto, con su tema principal, con sus características, con su mensaje central, hermano, dejamos de cometer errores como los que estamos viendo ahora y como los que vemos constantemente sacando un texto fuera de contexto. ¿Por qué? Porque el pueblo aprende de un libro, aprende de la teología de un libro, aprende del tema central de un libro. Por ejemplo, él va a citar Marcos, él va a citar Filipenses. Cuando tú entiendes la idea de Filipenses, del propósito de Filipenses, tú te das de cuenta que no está hablando de lo que el hermano acaba de decir, ¿no? Entonces, hoy en día, amados hermanos, si tú eres un pastor o un líder, y también si eres una ovejita, un hermano que se congrega, tú exige al pastor predicación expositiva,
un libro completo que se predique en su trasfondo, en su panorama, en su teología, en su tema central, y tú vas a entender el verso a través de todo el capítulo, ¿no? No puedo yo sacar un versículo y un capítulo sin dejar atrás los demás capítulos. ¿Te das de cuenta? Entonces hay mucho cuidado y una diferencia grande entre la predicación temática y la predicación expositiva. Ahora, ¿la predicación temática es peligrosa? ¿No está bien? Tampoco estamos diciendo eso, sino que la predicación temática es muy buena, pero cuando el que va a darlo, cuando el creyente que enseña, el líder, el pastor, conoce de todo el panorama de la Biblia y no la puede sacar de contexto, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, tengan el espíritu bereano, no digan amén a todo. Ustedes mismos repasen si ese texto que se ha utilizado está en su contexto y está apuntando a ese tema. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo un poquito del video y ahí vamos a entrar en los textos que él dijo, ¿no? Dijo una avalancha, pero quiero anotar ciertos puntos claves que él va a decir acerca de estos temas, acerca de estos versículos. Recuerde que él empieza con la apreciación de Satanás, está encadenado por 1000 años, hasta ahí estamos correctos, pero de aquí va a empezar a hablar de algo que se viene más adelante como que Dios está enseñando y va a mandar una advertencia y que nos va a enseñar el día y la hora. Él lo va a decir, pero vamos a ir con calma, ¿ya? Vamos a compartir el video en donde nos habíamos quedado y ahí vamos a entender un poquito más. Apocalipsis 3, no se olvide, y usted nos ayuda con Mateo 25, versículo 6 en adelante. Lea. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no No, pasarán. esto no es Marcos 13:32. Ajá, no es eso. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿El Hijo sabe o no sabe? ¿Vio la ignorancia? El Hijo sabe, claro que sí, no sabía porque se hizo siervo, léase Juan 15:15. Pero usted lea primero Filipenses 2, 6 y 7, se despojó de su omnisciencia. Lea. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser, El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿Qué más? sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo siervo. Y el siervo no conoce. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero ahora él resucita, ya no es más siervo, ahora es Señor, Rey de Reyes. Denle un aplauso al Señor. Mateo 28. Muy bien, creo que hasta ahí hemos visto un poco de lo que él va a afirmar. Esto es grave, esto es muy grave, porque tal vez alguien que conoce a este hermano, alguien puede decir, pero hermano, si él predica bien, si le enseña bien, pero hay que tener cuidado. No siempre algún hermano que tiene una buena enseñanza en cierta área como soteriología puede estar correcto en escatología o viceversa. Hay que tener mucho cuidado. Difícilmente tú vas a ver siervos que tienen una correcta postura en tanto en lo soteriológico como en lo escatológico, porque hay que diferenciar eso, ¿no? Hay que entender que muchos son muy buenos hablando de la salvación, pero en la escatología vemos tremendos errores, ¿no? Y hay que tener mucha mesura cuando hablamos del sentido de la escatología, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado, incluso aplicando textos. Y aquí hay algo que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Él empieza diciendo de la siguiente manera. Marcos capítulo 13, verso 32, va a empezar a hablar de su tema que es el día y la hora. Él dice, Cristo no sabe, ¿no? Él dice ahí, el texto dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni aun el Hijo, solamente el Padre, dice. Y él hace una pregunta, ¿no? ¿El Hijo sabe o no sabe? Y la gente dice, no, parece que sí. Y él dice, no, están ignorando eso, ¿no? Claro, claro que sabe. ¿Y por qué dijo eso en Marcos capítulo 13, verso 32? ¿Por qué dijo él, ni el hijo lo sabe? ¿Por qué dijo él? ¿Y cuál es su respuesta? Filipenses capítulo 2, verso 8, él mismo lo dice en Filipenses cuando habla de la kenosis de Cristo, del despojo de Cristo, él dice, se despojó de su omnisciencia. Es increíble, esto ya es, hermanos, esto pasa ya a una blasfemia, a una herejía. Decir que Cristo se despojó de su omnisciencia es decir que Cristo dejó de ser Dios.
Por eso, amado hermanos, tú tienes que tomar con mucha mesura este tipo de enseñanzas. A ver, primero vamos por partes. En Marcos capítulo 13, verso 32, que lo voy a exponer al finalizar, pero quiero extraer un punto nada más porque él va a tocar muchas veces esto, es que él dice, Cristo lo dijo. En Marcos 13:32 él dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Padre. Él mismo se excluye del día y de la hora, yo no sé. ¿Y qué dice el hermano? Dice, ve, no sabe. ¿Por qué? Porque cuando se encarnó, cita Filipenses 2:8, la kenosis, cuando se encarnó, él perdió su omnisciencia. Esto ya es ir al extremo. Vamos a empezar con Marcos capítulo 3, verso 32, 13:32. Quiero que me atiendas nada más porque estos algún momento lo vamos a dar de manera completa, ya lo dimos en el estudio de Tesalonicenses, pero lo vamos a aclarar aquí un poco más, ¿ya? Tú tienes que entender que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, y en el griego koiné hay palabras que van a tener otro significado. Jesús cuando está hablando del día y la hora, está hablando de tiempo, sí, pero está hablando de un tiempo kairos. Ponme atención, por favor. En el griego había dos palabras, que era el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos y el tiempo kairos se referían al tiempo, sí, pero de distintas acepciones. Por ejemplo, el tiempo cronos se refería al día, mes, año, estación, un tiempo que tenía un comienzo y que tenía un final. Pero a diferencia del tiempo cronos, el tiempo cronos es el tiempo de Dios, es el tiempo en el cual no hay fecha, no hay día, no hay hora, sino que es un tiempo, amados hermanos, oportuno, exacto, pleno, y ese es el de Dios. El tiempo cronos es del hombre, porque ¿qué incluye? Fecha, día, meses, años, pero el tiempo de Dios no. ¿Qué incluye? El tiempo perfecto, el tiempo señalado, es ahora. Entonces, cuando Jesús dice, pero del día y de la hora se está refiriendo al tiempo cronos. Del día y de la hora nadie sabe, sino solamente mi Padre en su voluntad. Ahora, ¿Cristo sabía o no sabía esta hora? Esa es la pregunta que el hermano hace. ¿Sabes por qué hacemos ese tipo de preguntas? Porque no entendemos el pensamiento de Dios y lo traemos todo a nuestro pensamiento humano. Para nosotros, ¿qué es día? Saber qué día vendrá, qué año vendrá, en qué minuto vendrá, en qué segundo vendrá. Pero Dios no se preocupa por eso, porque Dios en su tiempo cronos tiene un tiempo señalado. Por ejemplo, en su primera venida, amados hermanos, sí estuvo estipulado que el Mesías vendría, que nacería de tal lugar. Daniel nos informa un poco más de eso, pero cuando Cristo vino en su primera venida, fue un tiempo cronos, fue el tiempo de Dios. Ese es el tiempo cronos. Acompáñeme a Gálatas un momento. Gálatas, y vamos a ver la primera venida. Gálatas capítulo 4, verso 1. Hablando Pablo de la primera venida de Jesús, mira lo que dice, y nos va a hablar del tiempo kairos, perdón. Capítulo 4, verso 1 al 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo, mires, subraya esto, señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Hablando del contraste de la ley y de la gracia, ¿no? Que es el mediador, que es Cristo. Dice, cuando Cristo vino, Dios preparó un tiempo. Y ese tiempo no es que Dios dijo, escucha, no es que Dios dijo, tal fecha, en tal año, le voy a mandar al hijo y tengo ahí en un calendario, como nosotros, ¿no? Tal fecha voy a hacer esto, tal año voy a hacer esto, me comprometo a hacer esto. Remarcamos el calendario. No, porque uno de los atributos de Dios es que Él es eterno, y eterno no es que duración de tiempo, sin tiempo, no. No existe el tiempo para Dios. Dios no se maneja por calendarios. Entonces, Dios, ¿cómo se maneja en el tiempo? Por el kairos, que es el tiempo oportuno. Cuando Dios mandó a su hijo, ¿qué dijo? No es que dijo, ya se cumplió. A ver, Arcángel Miguel, ¿qué fecha estamos? Ah, hay que mandar. No dijo eso. Él dijo, es ahora, es hoy, es el tiempo en el cual yo lo estoy señalando, es el tiempo oportuno de Dios. Así se maneja Dios en el tiempo. Cuando Jesús está hablando de la segunda venida y habla del tiempo, él dice,
de la hora y del día, del tiempo señalado, del tiempo oportuno, nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni los hombres, ni siquiera el Hijo, claro, porque Dios en su sola voluntad conoce el tiempo señalado, Dios el Padre, así como en la primera venida le dijo, Hijo, ahora es, ve al mundo y salva a los pecadores, es lo mismo que dirá en su segunda venida, ve ahora, hijo mío, ve e instaura tu reino, ve y manda la ira del Cordero. Dios, Dios el Padre, va a mandar al Hijo en su tiempo, Kairos, que es el tiempo exacto, oportuno, pleno. Dios no es, Dios el Padre no es que está diciendo, a ver, el 2030, a tal fecha, a tal mes, mi hijo va a bajar, así que prepárate, hijo. No, no están diciendo eso porque Dios no se maneja en el tiempo. Te das de cuenta que cuando nosotros, con nuestra mente humana, vamos a una mentalidad divina, no la vamos a entender y lo vamos a aplicar a nosotros, ¿no? ¿En qué tiempo será? Lo mismo pasó con los discípulos y lo mismo va a pasar también con los hermanos en Tesalónica, porque los mismos discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, le preguntan al Señor, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Y ese tiempo es el tiempo Cronos, es ahora, en este tiempo donde estamos vivos nosotros. Y Jesús, ¿qué le dice? No es a vosotros necesario saber los tiempos y las ocasiones, no les interesa. De ahí nomás ya partimos que a nosotros Dios nos prohíbe la información del día y la hora, como nosotros lo estamos viendo. El tiempo de su segunda venida será en el tiempo oportuno de Dios, será en el tiempo pleno de Dios. ¿Y está en dónde? En su sola voluntad. O dime tú si en la primera venida anunció a alguien, a un arcángel, a un profeta por ahí, de aquí a 2 días están haciendo mi hijo. No, no dio un tiempo señalado. Sí anunció su venida, pero no dio un tiempo señalado exacto. ¿Te das de cuenta? Entonces en la segunda venida tampoco. ¿Tenemos anuncio de que Cristo vendrá? Sí, la iglesia anuncia eso, pero ¿sabemos el día y la hora exactamente? No, porque Dios no se maneja así. Dios se maneja en el tiempo kairos. Nosotros nos manejamos en el tiempo cronos. Entonces preguntamos a Dios, ¿qué día, qué hora, qué fecha? Dios dice, y eso a ustedes no les interesa. ¿Por qué? Porque está en mi tiempo kairos. Yo lo voy a designar en mi tiempo. Cuando yo diga ahora es, así será. Por eso Jesús dice, de la hora ni del día nadie sabe, solamente mi Padre. ¿Por qué? Porque Él en su voluntad divina, perfecta y completa, Él dirá, ahora es. ¿Te das de cuenta? Y más adelante, ¿qué dice? Velad y orad, ¿sí o no? Ese es el punto que va a llegar. Por eso, amados hermanos, el hermano dice que vamos a tener alerta, Dios nos va a mostrar, pero Jesús, ¿sabes por qué dijo eso? ¿Por qué de la hora, del día y de la hora nadie sabe? Porque él va a concluir de la siguiente manera. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Yo pregunto una cosa a los que siguen buscando fechas y horas y tratan de acoplar la Biblia a su pensamiento. La Biblia nos está diciendo, velen, oren. Si nos diría, como el hermano más adelante va a decir, si nos dirían, hermanos de la iglesia, tal fecha vengo, entonces el mandamiento de velar y orar ya no estaría vigente, pues, porque velamos y oramos porque no sabemos el día y la hora. Jesús está diciendo, ni los ángeles, ni el Hijo, ni ustedes, nadie sabe el día y la hora. ¿Y por qué más adelante el hermano va a citar textos y va a decir, nos va a avisar, nos dice, cita Oseas cuando dice, al tercer día nos estará, cita al profeta cuando dice, no hará nada sin que diga a los profetas. Ahorita vamos a llegar a esos textos, pero aquí estamos cerrando con algo en Marcos. El mandato de orar y velar en todo tiempo es porque no sabemos el día y la hora. No lo sabemos. Ahora, es triste porque él, después de decir, claro que Cristo sabe, pero dice, pero no sabía cuando estaba encarnado, ¿por qué? Porque perdió, se despojó de su omnisciencia. Esto es increíble. Vamos a Filipenses capítulo 2. Y yo vamos a leer el texto en su contexto para entender qué significa el despojo de Cristo. Y no es necesario ir a otro versículo porque el mismo texto nos va a decir qué significa eso. Filipenses capítulo 2, ¿no? Partimos de esta información o de esta declaración que él hace, porque no lo estoy diciendo yo, él mismo lo dice, se despojó de su omnisciencia y cita Juan 15:15 cuando dice, el siervo nada sabe, por eso Jesús no sabía nada. Increíble lo que está diciendo. Filipenses capítulo 2. Vamos a ver un poquito, repito, es muchos textos, no sé si vamos a abarcar o va a haber una segunda parte, pero no quiero saltarme puntos claves que el hermano está tocando, ¿ya? Filipenses capítulo 2, él cita Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8,
Y el texto de Filipenses nos va a hablar acerca de la encarnación de Cristo y cita las siguientes palabras, ¿no? Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta es la palabra que muchos confunden. Se despojó. En el griego es kenosis, es el vaciamiento de Cristo. Pero ahora muchos toman esta palabra y buscan de qué se despojó, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de sus poderes. ¿Qué pasó? ¿De qué se despojó? Pero recuerden que en el estudio expositivo el mismo texto nos va a decir, Pablo no nos va a dejar a la deriva. Ahora, primeramente voy a decir lo que no es la kenosis, lo que no es el despojo. El despojo de Cristo, la kenosis de Cristo, no significa que Cristo se despojó de sus atributos divinos, omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia. Él no se despojó de eso y solamente fue un humano. ¿Por qué? Porque Cristo cuando vino a la tierra fue 100% humano y fue 100% Dios. Eso tienes que entender. Él no se despojó de sus atributos divinos, como el hermano dice, se despojó de su omnisciencia. Por eso no sabía, en ese tiempo no sabía, pero ahora sabe. Él es lo que le está diciendo. No, error. Cristo, ¿cómo explicamos entonces que Cristo muchas veces en los evangelios sabía los pensamientos de los fariseos, de los saduceos y de la gente que incluso quería apedrearle? Sabía y dice, están cavilando sus corazones, ni siquiera hablaban y él ya lo sabía. Entonces, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando se está citando textos fuera de su contexto. Cristo en su primera venida fue 100% Dios y fue 100% hombre. De eso no hay duda y toda la Biblia nos va a mostrar eso. Y la pregunta continúa. Entonces, hermano, ¿de qué se despojó Cristo? El mismo texto nos los va a decir. Acompáñame, mira. El verso 6, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando a los creyentes y va a dar el ejemplo grande de Cristo en el pensamiento de darse la vida por otros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Muy bien. ¿Había una kenosis de Cristo? Sí. ¿Había algo de lo cual se despojó? Sí. ¿Pero de qué? El texto dice, ¿cómo se despojó? Tomando forma de siervo. Él se ha hecho hombre, el Dios de toda gloria, de toda autoridad, el creador se ha hecho hombre, se ha hecho una criatura. Eso significa la kenosis, la humillación de Cristo. No habla de que él perdió y dejó sus poderes divinos y cuando subió volvió a tomarlos. No habla de eso, no, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la kenosis de Cristo, el despojo de Cristo es que el Dios creador se hace criatura. Ahora mira, dice el texto, sino que se despojó a sí mismo, él decide hacer eso, tomando forma de siervo, esta es la kenosis, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de siervo, de creación, de criatura, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das de cuenta que esto es ser un siervo? Siervo es como el hermano dice, es que no sabe lo que el Señor dice. No, siervo es que se somete a la autoridad del Padre. Y en esa autoridad sometida al Padre, que era la voluntad del Padre, que Cristo, su Hijo, muera en la cruz por amor a los pecadores para que fueran salvos, Él se humilla siendo sometido a la misma humanidad. Cuando Él está yendo a la cruz, el Dios Todopoderoso se está humillando porque se está rebajando a la criatura. Es más, las mismas criaturas le están humillándole, clavando en la cruz del Calvario. Cuando Él tuvo el encuentro con Pilato, Él le dijo, si tan solamente hablara, dijo Jesús, mis ángeles vendrían y pelearían por mí. Pero Él le dijo, pero no haré eso porque mi reino no es de este mundo, mi reino es del cielo. ¿Te das de cuenta? Él se humilló, él contuvo su poder. Él lo pudo haber hecho, pudo haber fulminado a la gente, claro, pero él se contuvo. Eso es un siervo, que se contiene y se somete a una autoridad. Y se sometió al Padre. Y en esa voluntad, él se humilló estando entre nosotros, el justo estando entre los pecadores, o como lo vimos en Levítico, el puro
caminando entre los impuros. A eso se refiere Pablo. Por eso él dice en el contexto, en el verso 4, en el verso 3, nada hagáis con contienda o por vanidad de gloria. ¿Cuál es el contexto de Pablo? Pablo está enseñando a los filipenses, no piensen en ustedes mismos, no piensen en su orgullo, en sus beneficios propios, sino piensen en los demás. Dice Pablo, no miren cada uno en su propia conveniencia, sino miren de los demás. Y ahí Pablo aplica, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. Él no miró lo propio suyo, sino cuando vino al mundo, ¿qué hizo? Miró por lo de los demás. Ese es el contexto de Filipenses capítulo 2. Está hablando del amor al prójimo, del servicio al prójimo. Y Cristo hizo eso, está diciendo. Así, y para hacer eso, se humilló, se despojó, y la humanidad que revistio a Cristo, la humanidad que revistió a Cristo fue una vestimenta que cubrió su gloria y también su autoridad. Él lo va a decir en San Juan 17, Padre, glorifícame, porque su humanidad cubrió eso. Y también al finalizar Mateo 28, él va a decir, toda autoridad me es dada para salvación. Entonces, eso de la kenosis de Cristo no significa que Cristo perdió su omnisciencia, sus atributos eternos, su atributo de poder, no. Significa que Él se humilló, nada más que se humilló y se encarnó habitando entre los pecadores, ¿no? Te das de cuenta que decir que Cristo perdió su omnisciencia es hablar herejías, hermano, es decir, que Cristo no fue Dios en este mundo. Ahora, él cita San Juan 15:15, San Juan 15:15, pero el mismo contexto lo va a fulminar, porque cuando él cita Juan 15:15, él dice, Jesús no sabía del día y la hora, porque Filipenses 2:7 dice que se hizo siervo, y San Juan 15:15 dice que el siervo nada sabe de su Señor. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Jesús en su primera venida se ha hecho siervo, y como era siervo, nada sabía del Padre. El Padre sabía el día y la hora, pero cuando Jesús estaba en su primera venida, no sabía nada, no entendía nada, no conocía el misterio de cuándo iba a ser la segunda venida. Eso está diciendo, y cita San Juan 15:15. Pero el San Juan 15:15, amados hermanos, el mismo contexto va a fulminar esa interpretación. Mira, ya no os llamaréis siervos, porque el siervo nada sabe lo que hace su Señor. En el contexto no está hablando de una comunicación del Padre con el Hijo, está hablando de Cristo con sus discípulos. A ustedes ya no les serán mis amigos. Ustedes ya no serán siervos, sino serán mis amigos, porque el siervo nada sabe, no sabe nada de lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, escucha esta parte, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabía Cristo las cosas del Padre o no sabía? No sabía porque era siervo. ¿Error? ¿Quién te ha dicho eso? Cristo sabía la voluntad de Dios. ¿Y qué está hablando en el contexto de Juan 15:15? A ustedes, discípulos, le dice. No está hablando de su relación con Dios. No está explicando, discípulos, les voy a explicar mi situación con Dios. Ahora soy siervo y Dios me tiene ocultado ciertas cosas. No está diciendo eso. Él está diciendo a ustedes, que son mis discípulos, que están empezando conmigo, les voy a llamar amigos porque van a saber todo lo que yo sé. ¿Y de dónde sé todo lo que yo sé? Dice Jesús, de mi Padre. Porque mi Padre todo me lo ha dicho y yo, todo lo que Él me dijo, a ustedes se lo diré. ¿Te das de cuenta? El contexto no avala que Cristo se hizo siervo y no sabía nada del día y la hora. No. Hay que tener mucho cuidado y entender el texto en su contexto. Pero esta es la parte suave. Vamos a ir a la parte más trascendental, donde el hermano va a tocar puntos muy importantes. Y me gustaría, si ahí tú tienes preguntitas, ahí déjamelo en el Facebook si está saliendo. Y los que están en Zoom, ahí alisten sus preguntitas, que más adelante vamos a tener un tiempo de preguntas también, ¿ya? Vamos a compartir el video y vamos a avanzar un poco más, porque en esta primera parte, él habla de la omnisciencia del Hijo. Y hemos comprobado, no, Cristo no perdió su omnisciencia. Él fue 100% Dios y fue 100% hombre. Lo que perdió, ¿qué es? ¿De qué se despojó? De su gloria, de esa realeza que él tenía. Se hizo hombre, se encarnó, se humanó, como dice el apóstol Juan en el 1:18, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se ha tabernaculizado, ¿no? En el idioma original. Pero vamos a continuar viendo el extracto del video donde nos habíamos quedado, y él va a citar algo más fuerte. ¿Ya? 18. Ok, entonces, ¿sabe o no sabe?
Y Jesús se No, acercó. 28, 18. ok. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la Caballeros, el tierra. día y la hora nadie lo sabe, pero seremos avisados. Habrá un aviso. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero el Señor vendrá como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:2. 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, los secuestradores solamente. Pero no es como ladrón para el cristiano verdadero, sino para los malos cristianos. Verso 4. Quiero pausar, amados hermanos, porque hay cosas que no puedo dejar pasar. Ya, y tal vez no vayamos a abarcar todo el video del día de hoy. Vamos a tener una segunda parte, pero él empieza, amados hermanos, con una frase. Y él dice, del día y de la hora nadie sabe, pero nosotros seremos avisados. Ahí nomás ya hay una contradicción. Del día y de la hora nadie sabe. Jesús está hablando a los discípulos. Y él dice, pero a nosotros se nos va a avisar. Nos va a comunicar Dios qué día, el día y la hora. Y cita Amós, Amós capítulo 3, verso 7. ¿Qué dice Amós capítulo 3, verso 7? A ver, vamos a Amós y veremos el contexto. Amós capítulo 3, verso 7. ¿Cuál fue la frase con la que inició ahora? El día y la hora nadie sabe, pero nosotros seremos avisados. Ese nosotros se incluye a él y a la iglesia, ¿no? Y cita Amós capítulo 3, verso 7. Escucha lo que dice el texto, conocidísimo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y uno que escucha por primera vez, uno que escucha y no sabe del contexto de la Biblia, que se traga cuenta a veces que dice amén a todo, dice, ahí está, ahí está. Antes que venga la segunda venida o la tribulación, Dios va a avisar. ¿A quiénes? A los profetas. Y la gente se levanta y dice, por eso hay profetas en estos últimos tiempos. Dios está anunciando su venida. ¿Qué dice el texto en Amós 3:7? Dios no hace nada sin que avise, revele su secreto a quienes, a sus siervos los, y ahí están los profetas de hoy en día, ¿no? Ya ve, hermano, Amós 3:7, a mí se está refiriendo, yo soy el profeta, Dios me está anunciando, me está diciendo. Por eso los profetas, ¿cómo se levantan? Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, me he soñado y Dios me ha dicho así. Ah, ¿te das de cuenta, amado hermano, que aunque un siervo tenga buenos principios soteriológicos, hablando de la salvación, un punto que esté mal en escatología puede confundir al rebaño? Y uno puede citar esto y decir, ahí está, la segunda venida, la tribulación se viene, sí. ¿Y qué dice el texto de Amós 3:7? Dios no levantará, no hará nada sin que a sus profetas revele. Y aquí está levantando profetas. A ver, pero un momento. Y ahí se levantan los hermanos maduros. A ver, número uno, Amós está hablando en el tiempo de la ley y no está hablando a la iglesia. Está hablando a Israel para una restauración futura. Ahora, Amós capítulo 3, verso 7, Dios no quiere decir, hey, estoy dejando un mandamiento, nada puedo hacer. Mis profetas tienen que levantarse y tienen que decir, si no se levantan y no dicen nada, yo no puedo hacer nada. ¿Estamos restringiendo el poder de Dios a un profeta? ¿Estamos restringiendo la voluntad soberana de Dios a un hombre? Cuando tú dices, no hará Dios nada sin que levante a sus profetas o los revele, estás restringiendo, estás colocando una línea. Dios, no puedes pasar. Ah, Dios, ¿por qué estás mandando castigo? ¿Has revelado a tus profetas? ¿Qué estamos haciendo? Ten mucho cuidado cuando utilices textos así, tan a la ligeramente. Y el hermano dice, ya ve, nos va a anunciar. ¿A quiénes? Y seguramente va a levantar profetas. Por eso, amados hermanos, un hombre acá en Bolivia, conocido como el profeta boliviano, ¿qué ha dicho? Los que alguna vez han escuchado por sus prédicas por YouTube, y aquí él es boliviano, ¿no? Y el que ha dicho, el profeta boliviano, ¿no? Dios me ha revelado y saca su libro, Cuerno Pequeño de Cial 1, Cuerno Pequeño de Cial 2, en tal año será el arrebatamiento, a tal minuto, a tal fecha. Porque ¿de qué se han agarrado? Amós capítulo 3, verso 7. Y no es el único. Varios pseudos profetas se han agarrado de Amós 3, 7, 1 para qué decir, tal fecha, tal hora, tal día será el arrebatamiento. Tal fecha, tal hora, tal día Cristo viene. Prepárate, iglesia. Citando Amós 3, 7 sacado de su contexto y coartando la soberanía de Dios.
Dios no se restringe a ti, amiguito profeta, amiguito apóstol. Dios no se va a restringir a ti. Dios va a hacer su plan y no se restringe a un hombre. Entonces, Amós capítulo 3, verso 7, ¿qué significa? Pero eso lo sabemos por todo el trasfondo del Antiguo Testamento. Los que han estudiado el Antiguo Testamento, y si no lo está estudiando, ven acá con el hermano Fernando, estamos estudiando el panorama del Antiguo Testamento, entendemos que el Antiguo Testamento nos habla de la historia de Israel hasta Malaquías, incluso hasta los 4 evangelios. Nos habla del pacto antiguo. Y tanto profetas mayores como profetas menores, incluyendo a Amós, van a exhortar a Israel y van a hablar de la futura restauración de Israel. Todos los profetas hablan de eso, exhortación a Israel, castigo a Israel y futura restauración a Israel. Ahora, algo un tema central o algo que identifica a los profetas, tanto mayores como menores del Antiguo Testamento, es que ellos, ¿qué están anunciando? Advertencia, advertencia. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel se levantaron, Dios les levantó para predicar la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron? Arrepiéntanse, si no Dios mandará castigo, si no Dios mandará esto, mandará lo otro. Y con eso Dios no estaba diciendo, anuncia, después voy a mandar. No, estaba usando a los profetas para que puedan dar el mensaje de arrepentimiento. Amós está haciendo lo mismo. Cuando el texto dice, Dios no hará nada, no se refiere a que va a levantar un profeta y le va a avisar el día y la hora. No, se refiere a que va a levantar profetas del Antiguo Testamento para que adviertan al pueblo, para que digan, arrepiéntanse. Dios, antes de mandar el castigo, ¿qué manda? ¿Un profeta para decirte el día y la hora? No, un profeta para qué? Para que te arrepientas, para que vuelva su corazón a Dios, ¿no? Para que vuelva su corazón a Dios, para que ese corazón del pueblo que está en rebeldía, en este caso de Israel, que había idolatrado, que se había desviado, Amós se levanta y que dice, pueblo, arrepiéntanse, Dios va a mandar destrucción a Samaria, va a hablar así del reino del norte, del reino de Israel. Dios va a mandar castigo, arrepiéntanse. Por eso Dios ha mandado al profeta para qué? Para anunciarles arrepentimiento, no para decir tal fecha y tal hora será la venida o la matanza que iba a traer el pueblo asirio. No, no estamos entendiendo bien. Dios manda o levantó profetas para arrepentimiento, para hablarle al pueblo que se vuelva al Señor. Y Dios puede librarlos de su maldad. ¿No es cierto? No está diciendo Amós 3:7, Dios va a levantar, escuche lo que voy a decir, no está diciendo Amós 3:7, Dios va a levantar y decir, me he olvidado colocar el día y la hora, escribiremos Apocalipsis capítulo 23, me levantaré un profeta por ahí. No está diciendo eso. Amós 3:7 no se escribió para decirnos, en algún momento Dios va a levantar un profeta y va a decirle, tal fecha, tal día, tal hora va a ser la segunda venida. No, porque él mismo se contradeciría, porque Jesús que dijo, el día y la hora nadie sabe. Tal vez alguien que me esté escuchando tiene un maestro, un líder, o él mismo es profeta y dirá, hermano, entiendo lo que dices, pero es que a ti te falta, espíritu de profecía te falta, porque los que tienen espíritu de profecía, esas cositas saben pues, tardes y mañanas, saben de memoria las 70 semanas, el día y la hora a cualquiera no se les revela, solamente a los que tienen espíritu de profecía. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Qué es espíritu de profecía? A ver, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 10? A ver, para los hermanos que dicen, es que a ti, hermano, no sabes el día y la hora porque te falta espíritu de profecía. Pero a ver, ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 19, perdón, verso 10, 19, 10. El texto dice, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Escuche muy bien, amado hermano, lo que voy a decir. Es momento de abrir nuestros ojos. ¿Será que el texto de Amós 3:7 dice, es que tú no entiendes porque espíritu de profecía no tienes? Y estás ahí buscando, ¿no? ¿Quién me puede dar la unción de espíritu de profecía? No. ¿Qué dice según la Biblia que es el espíritu de profecía? El testimonio de Jesús, el testimonio de Cristo, la palabra de Dios es el espíritu de profecía. Escuche lo que voy a decir porque muy pronto se viene la serie Falsos Profetas, Falsos Maestros y ahí voy a aclarar qué es un profeta.
Hermanos, hablar profecía no significa, hermanos, hoy día Dios me ha hablado a las 3 de la mañana porque estaba en ayuno y oración constante. Y Dios me ha dicho que el año 2025 a tal hora, Él va a venir, arrepiéntanse. Y ahí vemos en el YouTube, en el Facebook, cuántos casos, niños llorando, hermanas siendo, llorando, diciendo, Dios me ha enseñado el día, Dios me ha llevado a tal lugar. Y los hermanos, ¿cómo están? Espíritu de profecía le ha dado, revelación de Dios, amén. A ver, un momento. Espíritu de profecía, amado hermano, no es que Dios te va a revelar cosas ocultas al año que pasará, tal presidente será el candidato o va a ganar el gobierno en tal país. No, espíritu de profecía, ¿sabes qué es? Que tú hables palabras de Dios, lleves el mensaje de Cristo, la palabra verdadera, el evangelio sano que lleva a la salvación. Ahora, si tú vas a hablar profecía y dirás, voy a hablar en palabras profecía, no te vayas al futuro, sino vete al presente, lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Mira, te voy a citar 1 Corintios capítulo 15 para abundar esto. Cuando llegue la serie Falsos Profetas, Falsos Maestros, no te pierdas esa serie porque va a estar ahí imperdible. Pablo en 1 Corintios capítulo 13, hablando de esto, mira, esto es palabra de profecía y mira cómo esto se centra al evangelio. 1 Corintios 13, 14, 3, perdón, diría el texto, pero el que profetiza habla a los hombres, esto es hablar en profecía, para edificación, para exhortación y para consolación. Y es lo mismo que él va a aclarar después, más adelante, cuando él va a decir, esto es el evangelio, muerte y vida, resurrección del Señor Jesucristo, que te edifica, que te consuela, que te anima. Pero cuando alguien te dice, hermanos, hoy día no hay predicación, Dios me ha revelado que el día y la hora, ¿qué te pone a vos? ¿Acaso será verdad? Hay que prepararse, hay que ir a anunciar, les da temor, no te consuela. ¿Sí o no? Te hace mirar lo expectativo, algo sobrehumano, cómo le llevó, cómo le habló, cómo será la voz de Dios. ¿Dios puede seguir hablando? Entonces no te edifica, no te consuela, pero el evangelio que es centrado en Cristo, cristocéntrico, te va a edificar, te va a consolar y te va a exhortar. ¿Y eso dónde se encuentra? En la palabra de Dios, no en sueños, visiones, Dios me ha dicho, no en nuevas revelaciones, sino en dónde? En la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 diría que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 diría que la espada es una espada de doble filo, no el testimonio, no Dios me ha dicho, no Dios me ha revelado. La palabra de Dios transforma el corazón, convierte el corazón de piedra a un corazón de carne. Por lo tanto, Amós capítulo 3, verso 7, en ningún momento está diciendo Dios, voy a levantar un profeta el año tantos para anunciar. No, lo hemos visto más atrás, que el tiempo que Dios maneja, ¿qué es? El tiempo cronos, no el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo señalado, el tiempo pleno, el tiempo en que Dios dirá, ahora es. No Dios con fechas, calendarios, no está viendo Dios el calendario por si se olvida. No. Dejemos ese tipo de enseñanzas y vayamos avanzando a la madurez, ¿ya? Él también cita 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, y esto es lo que él dice. Empieza a decir algo que es tremendo también, ¿no? Él dice, claro, a los falsos cristianos, a los malos cristianos, Dios no va a revelar, pero a los verdaderos, a los fieles, Él sí va a revelar. Y cita dos textos de 1 Tesalonicenses capítulo 5, y quiero que me acompañes ahí. Este video es para largo porque hay muchos textos y no quiero salirme sin enseñarte el contexto del texto, ¿ya? Perdón, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, él primeramente cita el verso 2 y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día y del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y él parafrasea y dice, ahí está, a nosotros se nos va a revelar, porque dice el texto, sabemos perfectamente, Dios nos va a revelar, Amós 3:7, va a mandar a alguien o nos va a decir qué fecha es. Pero él salta al verso 4 y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día no os sorprenda, ¿ya ve? No nos va a sorprender, no va a ser como ladrón en la noche, ¿por qué? Porque vamos a saber, estamos en la luz, no en las tinieblas. ¿Y él cómo concluye? Los cristianos falsos que están yendo al mundo o cristianos ahí que están desviados o malos cristianos, como él les dice, no van a recibir esta revelación del día y la hora, pero los que estamos en la luz, los buenos cristianos, sí vamos a recibir, porque el texto que dice, vosotros no estéis en tinieblas y aquel día no os sorprenderá como ladrón. Y yo no entiende, solamente con esos dos textos, ya,
te convenció. Y tú estás esperando ahí, ¿qué día me revelará? A mi pastor, ¿qué día revelarán? ¿Algún día mi pastor se volverá profeta y nos dirá el día y la hora? Estás esperando esas cosas. ¿Por qué? Porque has tragado cuento. Ahora, vamos a ver un poquito del contexto, porque esto es tremendo de Tesalonicenses que ya di el estudio completo de estas dos cartas. Pablo, en el contexto del capítulo 4, está hablando de la venida del Señor y va a apuntar al arrebatamiento. Y en ningún momento ahí, solamente en ese contexto, les dice, esperen el día y la hora. ¿Qué les dice? El Señor vendrá con voz de mando, con arcángel, con voz de trompeta, y los llevará a todos. Consuélense con estas palabras, dice Pablo. Y el capítulo 5, ¿cómo empieza? Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, ese es el tiempo cronos, fecha, horas, días, años, ustedes no tienen necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué sabemos? Que el día vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche. No está diciendo Pablo ahí, ustedes saben que el día vendrá y se les va a anunciar el día y la hora. No. ¿Qué dijo acerca del día y la hora, del tiempo cronos? No tienen necesidad. Lo mismo que, que dijo a los discípulos. No a ustedes importa saber el tiempo y las ocasiones, el tiempo cronos. No les interesa saber eso a ustedes. Lo mismo dice Pablo a los tesalonicenses. No es necesario que ustedes sepan el tiempo cronos, fecha, día. No es necesario. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Él vendrá. Claro. ¿Y cómo vendrá? Como ladrón en la noche, sin previo aviso, sin alerta, sin llamada de atención, sin levantar un profeta. Así vendrá el Señor. Sí, la iglesia sabe eso. Por eso está velando y orando en todo tiempo. Pero salta al verso 4 y dice, pero ustedes no, para ustedes no será como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque ustedes están en luz y no en tiniebla. Pero ¿qué verso se ha saltado? El 3. Y es clave. Porque ¿qué dice el 3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Ahora, Pablo está hablando y diferenciando dos grupos. Los creyentes que saben y esperan la venida de Cristo y aquellos que no lo esperan, dice, a ellos, ¿cómo vendrá para ellos? Destrucción repentina. A ellos vendrá como ladrón en la noche sin que se lo esperen. Pero Pablo en el verso 4 dice, más vosotros, la separación, iglesia creyentes y aquí los no creyentes incrédulos que vendrá como para ellos el día del Señor, destrucción, castigo repentinamente. Pero para la iglesia, ¿cómo vendrá? Dice más para vosotros, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Aquel día no los va a sorprender. ¿Por qué? Porque estamos esperando el día de la venida del Señor. No como los no creyentes que no están esperando y vendrá con sorpresa como la noche en la noche. Ahora, Pablo no está queriendo mostrar el día y la hora porque aquí dijo claramente, no tienen necesidad. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está esperando la segunda venida de Cristo. Por eso Pablo dice aquí, no os sorprenderá como un ladrón en la noche. ¿Sabes por qué? Porque ustedes lo esperan, lo añoran. Y lo dijo versos más atrás, cuando habló del arrebatamiento, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que Él vendrá en las nubes y tenemos un encuentro con Él. ¿Esperamos o no esperamos eso? Sí. En ese sentido, a nosotros no nos va a sorprender la venida de Cristo porque lo estamos esperando, sin necesidad de saber día y hora y fecha y año y minuto, no. Simplemente hecho con la esperanza colocada en la fe de que Él volverá. Pablo dice, muy bien, ustedes lo están esperando, no será para ustedes como un ladrón en la noche, porque lo están esperando y Cristo vendrá. Pero para ellos, cuando digan paz y seguridad, a ellos vendrá que destrucción repentina. Por eso Jesús en Mateo 24, ¿cómo utiliza esta misma ilustración? Porque como en los días de Noé, comían, bebían, se daban en casamientos, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ese texto no se está utilizando para Jesús decir, vean, perdón, el tiempo de Noé, comida, bebida, casamiento, lujuria, pecado. Así igualito será el tiempo y ahí vendré. No está diciendo Jesús eso. Está citando el tiempo de Noé para anunciarnos eh, la venida del diluvio de manera imprevista. Por eso cuando él cierra, ¿qué dice?
del día y de la hora nadie sabe. No está apuntando a un tema moral de la conducta del hombre, sino está apuntando al tiempo que vendrá, como vino el diluvio de manera inesperada, así será la segunda venida de Cristo. ¿Para quién? Para ellos, está diciendo, para ellos, para nosotros no, porque lo esperamos. Y mira lo que el contexto va a aplicar. Porque todos vosotros, está hablando a la iglesia, otra vez vuelve la mirada al grupo de la iglesia, no sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, porque nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos de la coraza de la fe y el amor y la esperanza de la salvación como hielo. Mira, subraya eso, fe, amor y esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia espera el regreso de Cristo? ¿Para ver los castigos? ¿Para ver las copas, trompetas, iras? O como muchos dicen, queremos ver al anticristo, queremos pelear con él. ¿Para eso? No, la iglesia tiene una esperanza de que cuando él venga, seremos librados de la ira venidera. Por eso la gente, los creyentes, esperamos la venida de Cristo, porque para nosotros no lo vemos en connotación de ira, de juicio y de castigo, sino lo vemos como el final de nuestra salvación, el final de nuestra esperanza que Él nos prometió. ¿Te das de cuenta? Entonces, en ese sentido, sí la iglesia tiene que esperar el regreso de Cristo. Como como Juan cita en Apocalipsis, la esposa y la iglesia, ¿qué dicen? Ven, porque la iglesia siempre está esperando la segunda venida de Cristo. ¿La estás esperando tú? ¿O tienes miedo? ¿O quieres que este mundo no se acabe? Ten mucho cuidado, ¿no? La iglesia espera constantemente el regreso de Jesús. Él cita dos textos más, para eso, para ir finalizando, y creo que va a citar Apocalipsis 25, donde va a hablar de las vírgenes. Pero a ver, vamos a ver el video un poco más para ir finalizando, porque el video, aunque dura 14 minutos, son muchos los textos que se da y quería explicar por lo menos parte de cada texto, ¿ya? Pero vamos a ver el video para continuar también desarrollando un poco de los textos que el hermano está citando, ¿no? A ver. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para esos cristianos el Señor viene como ladrón, pero el verdadero cristiano será avisado. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Te das cuenta? Si no vigilas, no sabrás. El Señor no te avisará, pero si vigilas, Él te avisará. A la medianoche habrá un aviso, Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea acaso que nos falte a nosotras y a vosotras. Id antes a los que lo venden y comprarlo para vosotras. Y mientras ellas fueron a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, ábranos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Vigilad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, hermana. Pero lea el pasaje de nuevo. 25:6, observen. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay un aviso, a la medianoche. ¿Cómo que no hay un aviso? Ahí lo dice, se oyó un clamor, el esposo viene. Ahora las vírgenes se levantan. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero todas arreglaron las lámparas. Y después dice que las que estaban preparadas, y todas se prepararon, ¿por qué entraron 5? Porque todos se prepararon a última hora. Pero la mitad se había preparado con tiempo. Caballeros, seremos avisados, y el fin del mundo, ya les dije, va a ser después del 3000. Y la vuelta de Cristo será en el principio del 3000. Segunda de Pedro 3:8, y usted lea Oseas 6:2, Génesis 15:13.
Éxodo 12:40, Mateo 24:37 y usted Génesis 7:4 y Levítico 25:8. Y si se acordase Lucas 21:24. Muy atentos todos, seremos avisados. Un día para Dios es como 1000 años. Y la Biblia dice que será en el 3000, lo dice claramente, específicamente, Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Escucharon, en el tercer día. Ya estamos en el tercer día, el 2000 ya pasó. El calendario está atrasado 7 años, según la astronomía histórica. La conjunción de estrellas del nacimiento de Jesús es 7 años equivocada de lo que se piensa. Así que hay 7 años más avanzados de lo que tenemos ahora. Estamos en el 2015. Y en el 3000, en el tercer día nos resucitará. No dice que Él resucitará. Léalo de nuevo y pay attention carefully. Nos dará vida después de 2 Nos días. es a nosotros. ¿Qué más? En el tercer día nos resucitará. Está diciendo que nosotros resucitaremos. ¿Qué más? Y viviremos delante de él. Un día para el Señor es como 1000 años. Mas, oh amados, no ignoréis Mas, oh, amados, esto. no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces 2 días son 2000 años y después de 2 días, después del 2000. ¿Qué te parece? Bien. Hay mucho por ver ahí. Quería dejarte ver el video un poco más largo. Pero ya llegando a este punto, amados hermanos, quiero preguntarte a ti. ¿Estamos teniendo un estudio serio de la palabra de Dios? Tú lo has visto a los hermanos que en ese tiempo están, dice el hermano que era el 2015. ¿Ves ahí edificación? ¿Ves ahí o solamente información? Quiero decirte lo siguiente. Cuando un siervo de la palabra va a dar el mensaje o va a hacer un estudio de la palabra, la principal función de nosotros los siervos no es tanto informar al pueblo, sino al transformar el corazón del pueblo. Y eso es lo que la palabra tiene que hacer. ¿De qué me sirve saber tanta información, confundirte con esto, con historia, con todo esto, con tiempos, con textos, a bombardearte con todo esto, si al final no te voy a edificar? Eso no es un mensaje cristocéntrico, porque cuando se hace un mensaje, sea cual sea, Cristo tiene que ser el centro del mensaje y así la gente sale edificada, sale más comprometida con el Evangelio, comprometida con Cristo, comprometida con su vida cristiana, etcétera. Pero cuando tenemos este tipo de estudios, muchas veces hay solamente superficiales que parecerían que sabe mucho, porque algunos hermanos comentan y dicen, wow, qué sabiduría, qué grande conocimiento, no usa la Biblia, lo tiene todo en la mente, y uno se asombra de eso y dice, sabe mucho, y le creo. Le estás colocando un hombre más allá de la Biblia. La Biblia es la única fuente de autoridad que es para nosotros la iglesia, nuestra fuente de autoridad tanto en fe y en conducta. Te das de cuenta, lo que creemos sale de la palabra de Dios. Ahora, cuando no tenemos este tipo de estudios, carecemos de comprensión bíblica. Y algo que quiero llamar la atención, si tú eres líder, pastor, me estás viendo, amados hermanos, la misión de nosotros los líderes, pastores, es formar al pueblo, no solamente informarles. Por eso la idea de este ministerio y de mi persona, ¿cuál es? Que les enseñe a que ustedes mismos puedan entender su Biblia, puedan interpretar su Biblia. Yo solamente voy a ser como un Felipe, ¿no? Que vino a Etiopía, ¿no? Que le dijo, lees lo que entiendes. ¿Y qué dije el etíope? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y ahí venimos los Felipes. Te enseñamos a interpretar, a leer la Biblia para que tú seas un Felipe después. Y que no estés toda la vida comiendo de nuestras manos y viendo las cosas que nosotros hacemos para confundirte y para estar ahí en un estado de niñez espiritual. No, tenemos que apuntar al crecimiento de la iglesia y formar futuros líderes para que no tengan esta equivocación. Ahora, he decidido, viendo el video, he decidido que voy a hacer otro video netamente hablando de las 10 vírgenes para aclarar todos los puntos
en confusión acerca de eso. Las lámparas, las prudentes, las insensatas, la parábola, el esposo, la esposa, el aceite de las lámparas, el clamor de medio. Todo eso voy a aclarar porque hoy no es el tiempo. Lo voy a aclarar, amados hermanos, Dios mediante. Voy a hacer un video completo de las 10 vírgenes. Pero solamente quiero cerrar con lo siguiente, porque el tiempo también ya no nos da. Ya, si Dios quiere, vamos a hacer un segundo video acerca de esto, pero si a ti te gustaría, colócalo en los comentarios y escríbenos ahí para hacer una segunda parte de este video, pero voy a cerrar con lo que él dijo, la última parte. Ustedes lo escucharon. Seremos avisados. ¿Cómo que no seremos avisados? Claro que seremos avisados. Y cita dos pasajes, Oseas capítulo 6, verso 2 y segunda Pedro capítulo 3, verso 8. Él está citando dos pasajes y él claramente ha colocado un número, 3,000. Cristo vendrá, él dice, el regreso de Cristo será al principio del 3,000 y el fin del mundo será después del 3,000. Eso es lo que él está diciendo. Coloca un parámetro, un margen, ¿cuál? El año 3,000. El año 3,000, ¿no? Ahora, ¿cómo llega él a esa conclusión? Por dos pasajes de la Biblia, mira, por dos pasajes ignorando los 66 libros. Oseas capítulo 6, verso 2. Vamos ahí. ¿Ya? Oseas capítulo 6, verso 2. Dice el texto ahí, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante con él. Ahora, él usa Oseas y lo aplica directamente a la iglesia y él dice, está diciendo a nosotros, nos resucitará. ¿A quién está hablando? No sé si a propósito, pero dice, no Israel, excluye a Israel. ¿A quién dice? Nos está hablando a nosotros, nos resucitará. Y dice, y viviremos delante de él. Él mismo lo dice con sus palabras. Lo está diciendo 3,000. Claramente, específicamente está diciendo 3,000, dice él. Pero ¿en qué momento? O yo tendré otra Biblia, no lo sé, pero no veo en ningún momento cuando el texto está diciendo claramente, específicamente, año 3,000. No dice el texto. ¿Eso qué es? Hacer eisegesis. Es hacerle decir al texto lo que yo quiero que el texto diga. Pero, ¿eso estará diciendo Oseas 6:2? No. Es el mismo contexto de Amós. Oseas está hablando al reino del norte, al reino de la tribu de Efraín como cabeza, al reino de Israel, que tenía por capital Samaria, y que va a venir un reino que va a ser Asiria para derribar al pueblo. Y Oseas se levanta para mostrarles que el amor de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Recuerdan que Oseas se casó con una prostituta por voluntad de Dios, para mostrar que el pueblo era infiel como esta prostituta, pero aún así, como Oseas amaba a su esposa, Dios amaba a Israel. Ahora, desde el capítulo 4, 5, Dios va a hablar de ese pecado que hace Israel contra Dios, ofendiéndole, siendo adúltero, yéndose contra dioses paganos, y le va a exhortar al arrepentimiento. Y el capítulo 6 de la siguiente manera empieza: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué está diciendo Oseas? Dios nos va a lastimar porque hemos pecado, sí, pero Él nos va a curar, Él nos va a sanar, así como Él lastima, Él cura, Él venda. Entonces el verso 2 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Número 1, Oseas está hablando a la nación de Israel por interpretación. No apliques rápidamente. Ya lo que enseña un hermano también, cuando hacemos un mensaje de la palabra de Dios, no vayamos rápidamente a la aplicación. Hay 3 pasos para poder conocer mejor la palabra y es observación, interpretación y aplicación. Lo que hacen la mayoría de los maestros, que es directamente aplicar. Salmos, Miqueas capítulo 3, Malaquías capítulo 3, perdón, me habéis robado, sois malditos con maldición porque me habéis robado el diezmo. Usamos el texto y ¿qué? Lo aplicamos a la iglesia. La iglesia está robando al Señor, no están dando diezmo. Eso es aplicar directamente. ¿Qué se han saltado? Observación, interpretación. Observamos el texto y nos damos de cuenta que Oseas es un profeta menor, hablando en el antiguo pacto, hablando a Israel, especialmente al reino dividido del norte, llamándoles al arrepentimiento porque iban a sufrir totalmente una devastación por el pueblo asirio. Ese es el tema central de Oseas. Y Dios, a través de Oseas, les va a mostrar, a pesar de su infidelidad, su amor.
Dios le dice a través de Oseas, ustedes han sido infieles, han pecado, yo los voy a castigar, pero yo también los voy a sanar, curar. ¿Por qué? Porque grande es mi amor, aunque ustedes son infieles. Y lo va a decir en Oseas también, por amor a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amo a Israel. Eso está mostrando el profeta Oseas. Ahora, Oseas, como los demás profetas, incluidos mayores, muestran la decadencia espiritual de Israel. ¿Se acuerdan de Ezequiel capítulo 37, cuando el profeta predica en el valle de huesos secos? ¿Se acuerdan la escena? Utiliza la misma frase. Él nos resucitará. Él nos dará ese soplo, aliento de vida. En esa situación espiritual está Israel. Escuche lo que voy a decir. Oseas capítulo 6, verso 2, no escribió Oseas, ni Dios le inspiró. Aquí quiero que coloques la resurrección que va a haber en el futuro. No está hablando de eso, porque no es su tema un sentido escatológico para el final de los tiempos. Es más, Oseas no sabía nada de eso. No sabía de las resurrecciones, no sabía acerca de la segunda venida, de la iglesia. No sabía él nada de eso. Es imposible que él estuviera hablando acerca de la iglesia, y aplicar a la iglesia es mucho peor. Habla de Israel y está mostrando su condición espiritual. Israel, como el profeta Ezequiel predica al valle de huesos secos, que también representa Israel, aunque está viva, hace ceremonias, hace cultos, está viva, pero está muerta espiritualmente. Eso está citando Ezequiel 37 y Oseas capítulo 6, verso 2. ¿Qué dice el texto? Nos dará vida después de 2 días. En el tercero nos resucitará y viviremos de delante de él. ¿Por qué no es la iglesia? ¿La iglesia está muerta? No, la iglesia tiene vida eterna. Pero hermano, está hablando de la resurrección. Pero aquí dice, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Está hablando en un sentido espiritual, de un conocimiento a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque el contexto nos los va a decir. Mira, vamos al capítulo 5, versículo 5, y dice, por esta causa los corté por medio los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que salen. Está hablando de juicio, de castigo, no de resurrección en el sentido de el final de los tiempos. Y tus juicios serán cortados como la luz que sale. Y escucha esta parte, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Este es el corazón del capítulo 6. ¿Por qué el capítulo 6 dice Dios nos restará? Porque están muertos espiritualmente. Están muertos, tenían sacerdocio, tenían la reina del norte, tenía igual ofrendas, tenía las alabanzas a Dios, los rituales, las abluciones, pero no tenían a Dios en su corazón. De ahí que el otro profeta diría, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de Dios. Y Dios dice, habrá un momento en el cual ustedes se rindan a mí, busquen mi misericordia, porque yo no quiero esos rituales, basta de eso, para eso están vivos, sí, pero están muertos espiritualmente, no tienen vida espiritual, les está diciendo. Y para que eso pase, ¿qué tiene que ver? Tiene que Dios, como diría el nuevo pacto, colocar el corazón de carne a la nación de Israel y quitar el corazón de piedra. Y dice el pacto nuevo que en Jeremías, que ese pacto él hará con todos y nadie, no habrá necesidad de que se enseñe porque todos conocerán la ley porque Dios la colocará en donde, en sus corazones. Ahora, para entender esto, amados hermanos, tenemos que utilizar el Nuevo Testamento y Pablo en Romanos capítulo 11 nos da la clave de la restauración final de Israel. Israel ahora, porque él también lo va a decir, en un segundo video lo vamos a ver, va a hablar del nacimiento como nación de Israel en 1948, que tampoco es el nacimiento espiritual de Israel, no, Israel sigue muerta espiritualmente, no es el pueblo de Dios. Tiene una futura restauración, ¿cuándo? Romanos 11 lo dice, cuando llegue el final del tiempo de los gentiles, ahí Israel será restaurada, será completamente espiritual y volverá el rostro a Dios. Además, falta que sea engañado por el anticristo. No puede la Israel de ahora ser el pueblo de Dios de manera espiritual. No lo es. Aplicar este texto a la iglesia es un error, sin tener en cuenta la restauración completa y la historia de Israel a lo largo del panorama de la Biblia. Ahora, finalizamos con esto. Él dice, después de 2 días,
en el tercero nos resucitará, y él lo aplica a los 1000 años, y cita segunda Pedro capítulo 3, 8 con esta mentalidad. Un día para el Señor es 1000 años. Por lo tanto, 2 días son 2000 años y 3 días son 3000 años. Y aquí el profeta dice, al segundo día, o sea, al segundo milenio, nos resucitará, y al tercero, perdón, después de 2 días, en el tercero nos resucitará y estaremos siempre delante de él. La conclusión que hace el hermano, ¿cuál es? Como segunda Pedro capítulo 3, verso 8 dice que un día para el Señor es 1000 años, un día de Oseas capítulo 6, verso 2, 1000 años. Segundo día, 2000 años. Y la profecía dice, entre comillas, profecía según él, que al tercer, o sea, en el tercer año, en el tercer día, en el año 3000, ahí Dios nos va a resucitar y viviremos siempre delante de él. Esa es la conclusión del hermano. Y todavía lo dice, ahí dice claramente, específicamente, y hemos visto que no. Ahora, otro error tan grande que se hace, citar segunda Pedro para hablar del tiempo. Finalizamos con esto. Ahora sí finalizamos. Espero que esté siendo de edificación. Ahí escríbanos en los mensajes. Si es que sigue saliendo en Facebook. Si es que no, ahí, por favor, siempre escríbanos. Estamos saliendo por primera vez. Esperamos para la gloria de Dios que esté siendo de edificación para los que estén escuchando. Pero vamos a citar con esto porque el video es largo, porque cita muchos textos y ahí se nos hace la complejidad. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 8 es el que cita él y dice, mas, oh hermanos, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como un día. ¿Qué es la conclusión que él saca? Un día, 1000 años, pero no. Pedro está enseñando cómo funciona el tiempo para el Señor. No. El contexto de segunda Pedro, verso 3 capítulo 3 para adelante, ¿cuál es? La venida del Señor y la paciencia del Señor. Pedro está utilizando esta analogía para ver la misericordia y la paciencia de Dios. No es que Dios tiene un calendario y un día para él es 1000 años. Y dice el calendario, ¿cuántos días ha pasado? 3. Ha pasado 3000 años para el mundo. No. Mira cómo dice el contexto. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día no dice que es como, está comparando, está haciendo una comparación, es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Este es el punto clave, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué utiliza el verso 8 el apóstol Pedro? Para enseñar esto. Porque recuerda que dijo en el contexto, hay algunos que se burlan, que dicen, ¿cuándo se dará la venida? Desde nuestros padres siempre hemos escuchado del advenimiento de Dios y nunca viene. Pero dice, ellos son ignorantes porque ignoran. ¿Qué están ignorando? ¿El tiempo de Dios? No, la paciencia de Dios. Si Dios no viene, dice Pedro, si Dios no está viniendo es porque Él es paciente. Si Él aún no está viniendo con su gloria, con el juicio, con su venida, con su impetuosa majestad, es porque Él es paciente. ¿Y por qué es paciente? Porque no quiere que todos perezcan, sino que Él, ¿qué quiere? Que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, en el contexto, Pedro está explicando, a ver, les voy a explicar cómo Dios trabaja su tiempo y esto lo van a aplicar en tal escatología o en tal futuro. No, Pedro está hablando de la paciencia de Dios. Pedro está hablando de la paciencia. Él tiene mucha paciencia. Y si no viene ahora, es porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Te das de cuenta? Entonces, Él compara para que entendamos en este tiempo de espera, la paciencia de Dios. No está hablando de que un día, 1000 años, no. Y esto también se cita para decir, el día de la creación pudo haber sido 1000 años. 6 días, 6000 años. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice en el 3:8, un día es como 1000 años. Entonces no sabemos si era días normales o días de 1000 años. Se complican la vida porque el texto lo están tomando literal, ¿no? Tienen que verlo en un sentido en el cual Pedro lo está usando. Pedro está usando en un sentido de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos este tipo de textos sin entender el tema central del texto, el trasfondo del libro y mucho más importante, entendiendo la mente del autor.
Muy bien. Cuando tú vayas a estudiar algo, céntrate en la mente del autor, cómo el autor está expresando sus ideas. Ahora, hermanos, hasta aquí el tiempo se nos ha acabado. Es muy largo este tipo de enseñanzas, la primera vez que lo hacemos. Y me he dado cuenta que este tipo de videos sí son para largo, pero he querido tratar de explicarte un poco los textos hablando de su contexto y cómo no está apuntando a su idea. En ningún momento se está hablando de el día y la hora. La pregunta que tal vez tú te haces es, y hermano, al final, ¿sabremos el día y la hora? Lo mismo que dijo el texto inicial, ¿no? De Marcos 13, 32 y 33, no tenemos necesidad. ¿El mandato cuál es? Velar y orar. ¿En cuanto? En todo tiempo. Hermanos, la segunda venida y el regreso de Cristo, la iglesia no necesita saber el día y la hora. Con el simple hecho de saber en fe, en esperanza que Él vendrá, es más que suficiente. Él vendrá. Ahora, imagínense una cosa. ¿Qué tal si viene, pasa el año 3000 y no pasa nada? Los que están comentando esto y diciendo, compartiendo estos videos del hermano y dicen, sí, tal año, esperemos, conságrense, levántense, no duerman. Y si pasa el año 3000 y no pasa nada, ¿qué harán? ¿Se arrepentirán? Como ha pasado en anteriores casos de falsos profetas, falsos maestros, que han dado fechas, años y se han equivocado. Nadie dice nada. ¿Te das de cuenta? No busquemos año, fecha y día y hora. ¿Qué busquemos entonces? Edificar a la iglesia, predicar el evangelio. Iglesia amada del Señor, no pierda tiempo en buscar cosas que la Biblia no nos dice, como fechas y horas, porque no es para nosotros, es para el tiempo de Dios. Tenemos un mandamiento claro que es la predicación de la palabra. Y es triste, triste, amados hermanos, ver cómo siervos se han desviado al llamamiento de manera extrovertida, haciendo videos hablando del fin del mundo, de la guerra de Israel, del día y la hora, de la marca de la bestia, buscando enigmas que la Biblia tiene y se preguntan, ¿qué será la marca? ¿Quién será el anticristo? ¿Cuándo empezará la tercera guerra mundial? Qué triste, ¿sabes por qué? Porque colocan importancia en las cosas que no está dado para la iglesia y se nos ha ocultado a nosotros, pero las cosas que son claras no le ponen importancia. Lindo sería, hermoso sería, bello sería que digan, tan claro está en la Biblia que la gran comisión es importante y salgan a evangelizar, se preparen, estudien, levanten congregaciones, edifiquen a otros, disipulen a otros. Eso está tan claro, la gran comisión, nuestro trabajo, nuestro servicio, ser siervos fieles, tan claro en la Biblia que poco lo ponen importancia. Muchos a dónde se van? A lo misterioso, a lo místico, a lo oculto. Día, hora, fecha, qué año, 70 semanas. El anticristo, la marca de la bestia, ¿será esto? ¿Será esto? ¿Será Rusia el león? ¿Será Rusia el oso? Y la gente ahí está a expectativa. Pero las cosas claras de la palabra, la gente las rechaza. No le pone importancia. Hermanos, hoy pone importancia en lo que realmente está claro en la palabra de Dios, la santificación, la predicación de la palabra y que el mundo entero conozca y entienda que Cristo está trabajando a través de nosotros, como dice Pablo en Colosenses, es Cristo en ti y en mí, la esperanza de gloria. Prediquemos el Evangelio, amados hermanos. Recálquense siempre eso. La iglesia, dice Pablo en Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad. No hacemos estos videos para denigrar, para decir otras cosas. Entiende una cosa, esto lo hacemos para decir la verdad. No perdamos tiempo en días, horas, fechas, nada de eso. Haz tu trabajo de evangelista, de testificar de Cristo. Pablo lo dice en Timoteo, que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y aprendamos a testificar esa verdad, a amar esa verdad. Hermanos, mucha gente está en el mundo que no conoce el evangelio pleno y completo de Cristo. Empieza tú a prepararte, a ser buenos siervos, a concentrarte más en la palabra de Dios. Hermanos, es un tiempo de meditar y pensar, ¿qué estamos escuchando? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Y a dónde estamos apuntando? ¿Al servicio? ¿O vamos a seguir siendo oyentes que simplemente decimos amén a todo? Repito una vez más, esto no lo hemos hecho con un sentido de denigrar al hermano, nunca hemos hablado de ese sentido. Solamente hemos colocado el texto en su contexto para mostrarles a ustedes cómo a veces se puede torcer la palabra de Dios. Espero que tú no hagas eso. Y si lo has hecho, arrepiéntete y busca la verdadera sabiduría en constante oración y súplica a Dios, ¿no? Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Pidamos esa sabiduría y empecemos siempre a
caminar prudentemente con el Señor. De parte mía ha sido un placer poder estar con ustedes. Dios mediante estaremos con la segunda parte de este video para poder seguir trayendo más luz. Les prometo que vamos a tener un estudio de Mateo 24 donde vamos a aclarar punto por punto qué significa la parábola de las 10 vírgenes y cómo aplicarlo el día de hoy a la iglesia. Gracias, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde hasta una nueva oportunidad. Dios mediante estaremos también juntos en una nueva transmisión. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.